Amén. Baruch Hashem. Y pues continuamos entonces en esta tarde todavía, segunda de Macabeos, y vemos nosotros algunas cosas que no habíamos visto al inicio de Macabeos en la historia de Judas. Son eventos complementarios que no estaban al inicio, pero hoy los estamos recordando. Entonces, vamos viendo, ¿verdad?, cómo continúa lo que es la aparente paz que habían prometido el rey Antíoco, Eupator, junto con Lisias, ¿verdad?, y Melenao. Entonces ellos habían hecho la paz nuevamente con Judas, Macabeo, en el pueblo de Israel. Sin embargo, vemos que no fueron, no hubo una paz realmente. Volvió a haber una traición y el pueblo, creyendo que efectivamente había la paz, vemos que fueron ahogados casi 200 personas. Cayeron en una trampa, en una traición, y así hubo varios eventos en los cuales lamentablemente, ¿verdad?, pues hubo pérdidas de vida. Vemos también una situación en la cual en una de esas veces que hubo pérdidas, nos damos cuenta cómo aquellos soldados que iban de regreso a su casa para ser sepultados, vemos que tenían ídolos con ellos. Entonces aquí nuevamente se manifiesta lo que es la idolatría del pueblo, ¿verdad? Vemos nosotros que cuando Moshe sube a lo que es el monte para poder recibir las palabras, los 10 mandamientos del Eterno, vemos nosotros cómo el pueblo ya estaba haciendo un ídolo a Yahweh a través de un becerro de oro. Y ellos decían, haremos fiesta en honor a Yahweh. El concepto de ellos era que necesitaban ver a alguien. Y en este caso ellos tenían las costumbres, de alguna manera, de Misraim, de Egipto, ya que allá sí había muchos dioses. Pero ellos dijeron, nosotros tenemos a un Dios, ¿verdad? Y él es Yahweh. Y por ello, al ver que Moshe tardaba muchos días, ellos se desesperaron, no tuvieron paciencia y de acuerdo a sus pensamientos dijeron, vamos a hacer a nuestro Dios, pero visible. Ellos querían ver algo visible. Y era precisamente cuando ellos tomaron el becerro de oro y lo empiezan a adorar, a honrar. ¿Y qué pasa? Que el Eterno se enfurece contra el pueblo y ya quería exterminarlos, si no es porque Moshe intercede por ellos, pidiéndole compasión y misericordia. ¿Qué dirán los pueblos, Adonai, que tú sacaste a tu pueblo de Israel y lo mataste en el desierto? El Eterno tiene misericordia y vuelve nuevamente a tener una relación. Pueden ellos conservar su vida. Vemos que nuevamente pasa esto aquí en el relato de Macabeos. Y vemos cómo en el pueblo, lamentablemente, se da lo que es la idolatría. Ellos tenían unos dioses en los bolsillos, decía. Pero nosotros, sin darnos cuenta, podemos hacernos dioses de conceptos. Podemos hacer al Eterno un concepto equivocado.
A lo mejor nosotros no usamos estatuas de barro, de cerámica, pero en nuestra mente podemos hacernos a un Dios a nuestra manera. Un Dios que puede distar mucho de lo que menciona la Torah. Entonces allí es cuando nosotros tenemos que tener cuidado, porque todo lo que está escrito tiene un propósito y por ello el Eterno permitió que continuara escrito con un propósito. Vemos este evento es de historia, sin embargo, nos deja una enseñanza que tenemos que ver nosotros, que aquellos soldados perdieron la vida. ¿Por qué? Porque estaban confiando en ídolos, en dioses falsos, y no estaban confiando en Adonai, en el cual nosotros tenemos que tener toda nuestra confianza, ya que Él es el único Elohim verdadero y Él es celoso. Y todo lo que nosotros pongamos delante de Él, entre nosotros, Él lo va a quitar de una manera total, porque Él no va a permitir que nosotros pongamos nuestra confianza en algo que no sea Él. Por ello es muy importante que nosotros reflexionemos si estamos poniendo nuestra confianza en el Eterno para poder guiar nuestras vidas o estamos confiando en formando un ídolo de Yahweh, un ídolo en el cual nosotros estamos permitiendo ciertas cosas que sabemos que no deben de estar en nuestra vida, pero decimos, bueno, Adonai me tendrá paciencia, Adonai entenderá, Adonai pues verá que soy pecador. Y sí es cierto, pero tenemos que también tomar en cuenta que el Eterno conoce nuestro corazón. El Eterno conoce lo más profundo de nuestros riñones y al Eterno nadie lo podemos burlar. Por eso Adonai ha sido muy severo en el pasado con la idolatría. Hacer ídolo no es solamente no tener una estatua, sino formar una imagen del Eterno, permisiva, digamos, a conveniencia nuestra. ¿Para qué? Para poder vivir una vida en la cual digamos, bueno, yo creo que el Eterno va a esperarme, el Eterno, pues, me tendrá piedad, misericordia. Vuelvo a repetir, sabemos que el Eterno tiene piedad, tiene misericordia, pero también sabemos que el Eterno sabe cuando nosotros realmente estamos arrepentidos, cuando nosotros estamos jugando con Él, cuando nosotros realmente nos esforzamos por tener una relación con Él, que queremos agradarle, cuando lo ponemos en primer lugar. Poned en primer lugar el reino y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así nos lo dice Sudabar. Y así lo creemos, porque las palabras no nos las dio el hombre, sino Mashiach. Yeshua HaMashiach, que es mismo Adonai. Entonces dice, mirad a las aves del cielo, que no guardan en graneros. Sin embargo, mi Padre las alimenta. Mirad los lirios del campo, que tienen una vestidura más preciosa que ni siquiera la del rey Shlomo o Salomón. Entonces, allí podemos darnos cuenta que nosotros lo tenemos todo en Adonai. Y Él dará lo que nosotros necesitamos día con día. Él nos dará la plenitud
que nosotros ansiamos y buscamos. Y por ello estamos aquí, porque deseamos ser llenados de su plenitud. Que los vacíos que hay en nuestras vidas sean colmados con Él, en su Ruach HaKodesh, en su espíritu de santidad, que es aquel que nos llena. Y de esta manera poder crecer en Él, poder ir de niños a ir creciendo de una manera madura. Por ello, Rab Shaul decía, no pude yo hablaros como a maduros, sino como niños. Por eso no pude darles carne sólida, sino tuve que darles leche. Nosotros sabemos que un bebé solamente puede tomar leche. No puede comer alimento macizo, carne, no lo puede comer. Y decía Yeshua, nos dijo, tomad mi sangre, ¿verdad? Que esto representa el pacto que estoy haciendo con vosotros. Y comed mi carne. Aquí nos está hablando de un alimento maduro. Comed la carne de Mashiach. ¿Qué es comer la carne de Mashiach? Comer la carne de Mashiach es comer su cuerpo. ¿Y quién es cuerpo? Tú y yo estamos conformando el cuerpo de Mashiach. Con muchas diferencias, todos somos diferentes. Y por ello, precisamente, tenemos que aprender a soportarnos. Tenemos que aprender a ver en la diferencia la riqueza. Vemos, por ejemplo, los discípulos, los discípulos de Mashiach, todos eran diferentes, eran de diferentes, unos pescadores, otros cobradores de impuestos, otros eran sicarios, uno era sicario. Había mucha diferencia entre ellos. Sin embargo, Yeshua así los llamó. Tenía que haber esa diferencia para que existiera la riqueza. Y por ello, precisamente, cuando nosotros podemos ver el ejat en la división, entonces podemos llegar a ser espirituales. Si nosotros sabemos unir, en lugar de dividir, entonces podemos aprender a llegar y llegar a ser espirituales. Porque todavía en estas cartas vemos cómo continuaba en Corinto, pues la situación de que yo soy de Apolos, tú eres de Pablo, tú eres de Cefas o Kefa. Había mucha división en cuanto a eso, porque se creía que de acuerdo a aquel que los hubiese llamado, eran de ellos, pero no. Sabemos nosotros que el cimiento de la casa de Elohim es Yeshua. Él es la roca. Él es la piedra angular. De esta manera nosotros, ¿qué somos? Nosotros somos siervos de Yahweh. Somos colaboradores del reino, pero somos siervos. Somos administradores del ministerio que el Eterno nos permite participar. Y todos aquellos servicios, aquellos pequeños aparentemente servicios, recordemos que son los más grandes. Los más grandes no son los visibles muchas veces, sino son los que no se ven, los que respaldan todo, aquellos ministerios. Pero en Yeshua, el más pequeño es el más grande. ¿Por qué? Porque el Eterno así lo quiere, simplemente.
Entonces, por ello es muy importante recordar, ¿quién es el cimiento? Yeshua es el cimiento. Veíamos que aquel hombre que construye su casa en el cimiento, en la roca, cuando llegan los vientos, esa casa va a permanecer. Pero si nosotros edificamos en la arena, cuando vengan las lluvias fuertes y los vientos también, esa casa se va a caer. Por ello es precisamente que Adonai desea que tú y yo podamos construir nuestra casa o la casa de Él sobre la roca que es Mashiach. Entonces, de esta manera podremos estar seguros, porque aunque vengan los vientos fuertes, aunque vengan las tormentas, vamos a estar seguros, porque Él es inamovible, Él no es cambiante, Él es fiel. Y la fidelidad nos está hablando también de exactitud, de puntualidad, de aquella persona que cumple al pie de la letra su palabra, porque no es hombre para que mienta. Es el Elohim, el gran yo soy, el que está hablando, el que nos dice esa palabra y nosotros lo creemos. Por ello estamos aquí, porque queremos construir la casa de Adonai. No la queremos construir con paja y heno que cuando llega la prueba se va a destruir, porque toda la obra del Eterno va a ser probada con fuego. ¿Y el fuego qué es lo que hace? El fuego lo que hace es que purifica. El fuego es prueba, es juicio. Y al momento que llega ese juicio, entonces se queda lo que se debe de quedar y se va lo que se tenga que ir. Y el Eterno en nuestra vida va a quitar todo lo que tenga que irse para lograr su objetivo, que seamos de Él de una manera plena y completa. Entonces, Él precisamente lo que va a hacer es eso. Va a través de su Ruaj, va formándonos a través de su palabra, nos va quitando aquellas cosas que nosotros tenemos que quitar y dejando lo que tenga que quedarse para que podamos ser esas piedras que edifican y que edifiquemos, que construyamos con oro que representa al Eterno, con plata que representa a Yeshua y con piedras preciosas que representa al Ruach HaKodesh. Entonces, con esta construcción, nosotros podremos ser parte de aquella gran construcción que el Eterno está haciendo. Y aunque llegue el fuego, aunque llegue la prueba, aunque llegue el viento fuerte y aunque lleguen las tormentas, vamos a estar seguros. Perdón, vamos a estar seguros, porque hemos edificado en la roca que es Yeshua HaMashiach. En Él estamos seguros y Él no nos va a defraudar. No quedaremos decepcionados de ninguna manera. Por ello, vamos a leer precisamente lo que es Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11 al 17. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11 al 17. Y dice así, dice,
Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Yeshua HaMashiach. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Adonai es fuego abrasador. Adonai es juez y Adonai prueba. Prueba porque el juicio, sabemos nosotros que Adonai ha empezado su juicio y el juicio empieza por su casa, por los que le conocemos o le estamos conociendo. No va a empezar Adonai el juicio por los de afuera, por los que no son su casa. Como buen juez, el buen juez por su casa empieza y por ello él ya nos está juzgando desde ahora. Entonces, continuamos con la lectura. Dice, aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través de fuego. ¿No sabéis que sois santuario de Elohim y que el Espíritu de Elohim habita en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Elohim, Elohim le destruirá a él, porque el santuario de Elohim es sagrado y vosotros sois ese santuario. Nosotros somos el santuario de Elohim, ese santuario con el cual se está edificando. Entonces, ¿qué es lo que está dentro de nosotros? ¿Con qué estamos edificando la casa de Yahweh? ¿Con oro? Todo lo que está dentro de nuestro corazón, en nuestra mente, es lo que nosotros somos, lo que hacemos, lo que actuamos y lo que compartimos a otros. Entonces, debemos nosotros edificar con estos tres elementos: oro, plata y piedras preciosas. Fuera de eso, todo se va a quemar. Y como dice, todo va a quedar al descubierto, a la luz del día. Adonai va a manifestar las cosas en su debido tiempo. Y entonces allí vamos a saber con qué estamos edificando cada quien. Por ello, solamente Adonai es el único que juzga. Solamente Adonai puede hacerlo. Nosotros no lo podemos hacer. Nosotros no podemos hacerlo porque solamente Él ve el corazón. Y nadie puede ver el corazón. Más que el Eterno es el único que puede ver el corazón, la intención más profunda del hombre. Entonces, por ello, es importante recordar que nosotros somos ese santuario de Adonai y que dice que Él va a destruir a aquel que destruye el santuario de Yahweh. ¿Cómo podemos nosotros destruir el santuario de Yahweh? Si nosotros, cada uno de nosotros estamos formando parte de ese cuerpo, de esa casa que se está edificando, si nosotros nos separamos nada más porque sí, de Yeshua, porque no podemos decir, bueno, el Eterno nos trae a un lugar para crecer. Si nosotros nos separamos de ese lugar para crecer porque sí, nada más, entonces ahí estamos ya haciendo una separación, porque no hay ningún motivo. Y si hubiera alguna razón
por la cual nosotros nos estamos separando tiene que ser justificada con la palabra. Si nosotros estamos viendo que no se están haciendo las cosas bien, entonces nosotros tenemos que denunciar lo que se está haciendo mal. Y de esta manera, al momento que denunciamos, ¿qué va a pasar? Que aquella situación se tiene que corregir, ¿verdad? Porque todos estamos para poder apoyarnos al crecimiento. Y todos estamos en un proceso de perfección. Por ello, se habla y se dice, esto no se está haciendo bien por esta razón. Según la palabra, dice así, pero no se está efectuando de esta manera. Entonces, si no se hace eso, si se hace eso, si se denuncia y aún persiste la situación, entonces podremos retirarnos. Pero antes ya se denunció, porque es nuestro deber denunciar lo que no se está haciendo bien para que se corrija. Si nosotros nada más nos apartamos y decimos, háganle como quieran, yo me voy, pero guardamos silencio y no decimos por qué nos vamos, entonces el juicio no cae sobre el grupo que está mal o sobre el diligente que está haciendo lo incorrecto, sino sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no hablamos, porque nosotros no expusimos aquel error. Por ello es importante que se hable. ¿Por qué? Porque todos estamos en perfección. Si yo estoy haciendo algo mal, es importante que si yo no me doy cuenta, que me lo hagan saber. Si algún hermano, claro, en privado se puede decir, primero la Torá nos insta a si hay alguna situación, se hable con el hermano, ¿verdad? Si no hace caso, entonces con 2 hermanos, con 2 testigos. Y si no hace caso, delante de toda la congregación. ¿Por qué se hace esto? Porque se busca el diálogo, se busca tratar de arreglar las situaciones. ¿Por qué? Porque no hay nadie que podamos decir, yo no fallo delante de Yahweh. No existe nadie que pueda decir, yo soy justo y en mí no existe nada malo. No, absolutamente. No existe ninguno justo. Solamente Yeshua es el único justo. Por ello usamos el talit que nos cubre lo que es nuestra maldad, nuestra naturaleza con una condición de pecado para que podamos nosotros acercarnos. No significa que el talit sea como un tipo de amuleto y digamos, tengo esta tela, ¿verdad? Y con esta tela yo me cubro y Adonai ya no va a ver mi maldad. No significa eso. Significa solamente que el Eterno sabemos que nos ha dado a Yeshua HaMashiach. Yeshua hizo el sacrificio perfecto y una vez él recibido como ofrenda, como holocausto delante de Yahweh, así como lo hacían en antaño Moshe y los sacerdotes, sabemos nosotros que en el tabernáculo se hacían sacrificios. Y se hacían sacrificios precisamente para poder mantener una comunión con Adonai espiritual. Al momento que Mashiach hace el sacrificio perfecto, cesan todos los sacrificios, porque Adonai recibió el sacrificio pleno que se requería. Y aquellos sacrificios fueron una sombra de lo que iba a venir. Entonces, por ello, una vez que Mashiach hace el sacrificio, nosotros, como el único justo que es, nos permite la cobertura. Y el talit es solamente un signo de enseñanza.
Nosotros le pedimos al Eterno, Adonai, cúbrenos. Cuando nosotros fallamos, nosotros le decimos al Eterno, Adonai, Señor, cúbreme. Cúbreme mi maldad. ¿Por qué? Porque sabemos que el Eterno no puede perdonar pecados. Él nos cubre. No puede perdonar pecados porque Él está sentado en un trono de justicia. Y si nos perdona a nosotros, tendría que perdonar a todos los ángeles caídos y a Lilith, principalmente. Porque ella diría, yo fui perfecta hasta que se halló en mí maldad. Entonces, desde ese momento, el Eterno tendría que haber perdonado. Por ello, sabemos nosotros que el Eterno, como es justo, si nos perdona a nosotros, tendría que perdonar a todos. Y por ello, no lo hace. Por ello, nos cubre con la vida de Mashiach. Y por ello sabemos que el blanco nos representa la vida de Yeshua, que fue justa, sin nada, sin absolutamente un pecado. Esa vida fue perfecta. Ni siquiera con el pensamiento Yeshua pecó. Entonces, por ello nosotros usamos el talit, no como religión, sino como un signo de enseñanza. ¿Para qué? Para que nos cubra a nosotros, nos cubra y que el Eterno ya no nos vea a nosotros, sino solamente vea a su Hijo amado y justo. De esta manera podamos acercarnos al trono de su gloria, podamos acercarnos delante de su presencia para poder precisamente tener una relación íntima con Adonai. Por ello, vamos a continuar ahora y vamos a leer ahora Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9 al 13. Nos dice así: porque pienso que a nosotros los apóstoles, Elohim nos ha asignado el último lugar como condenados a muerte, puestos a modo de espectáculo para el mundo. Los ángeles y los hombres, nosotros, necios por seguir a Mashiach, vosotros sabios en Mashiach, débiles nosotros, mas vosotros fuertes, vosotros llenos de gloria, mas nosotros despreciados. Hasta el presente pasamos hambre, sed, desnudez. Somos abofeteados y andamos errantes. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos difaman, respondemos con bondad. Hemos venido a ser, hasta ahora, como la basura del mundo y el desecho de todos. Esto no nos lo escriben a Rav Shaul, nos lo escribe Rav Shaul para poder Slija, un momentito, por favor. Slija. Entonces, esto precisamente nos lo dice Rav Shaul para amonestarnos a nosotros. El ser apóstoles para ellos significó el aprender a ser maduros, porque vemos que ellos los trataban como los trataran y ellos
no respondían de igual manera. Ellos aguantaban. Eso es algo que la verdad es un nivel muy alto. Simplemente vemos el caso de Esteban, el discípulo, que lo apedrean y todavía le dice al Eterno que los perdone, ¿verdad? En ese tiempo. Yeshua lo hizo. Podemos decir, bueno, pues fue Yeshua. Pero podemos ver el caso de este apóstol, Esteban, que fue el primer discípulo que mataron. Y después continuaron con todos los discípulos, con los 12. 12 discípulos porque Esteban se quedó en lugar de Judas Iscariote. Pero todos, absolutamente todos, tuvieron una muerte por causa del reino. Y una muerte que fueron duras muertes, tremendas muertes que les dieron. Y fueron de esta manera, fueron testigos de Mashiach. ¿Qué significa ser también un testigo? Aparte de ser un testigo ocular, vivencial, también testigo nos habla de ser mártir. Y vemos nosotros que en algunos momentos también hubo eventos en los cuales los llevaron a la muerte, a que se los comieran los leones. A hombres creyentes en el Eterno, en Yeshua. Pero ellos iban alabando al Eterno, iban contentos a entregar su vida. Y de verdad que es algo bastante impresionante, porque se pone uno a pensar en todo lo que aquellos hombres hicieron. Y la verdad que no fue nada fácil, nada fácil. Sin embargo, el Eterno veía su espiritualidad, veía su corazón, su entrega. Y ellos en esos momentos, en lugar de estar tristes, entregaron su vida con honor, contentos de entregar la vida por el reino de Elohim. Entonces, podemos decir nosotros, si ahorita nosotros no tenemos persecución, ¿qué estamos haciendo con el tiempo que tenemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos construyendo la casa de Elohim? ¿Estamos poniendo el reino en primer lugar? ¿O estamos anteponiendo el reino a otras cosas? Es un tiempo para reflexionar y pensar en ello. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa y el tiempo se acaba. El tiempo no, cada vez estamos más cerca nosotros de la venida, de la manifestación de Mashiach, porque nosotros sabemos que Yeshua está con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y por ello, nosotros sabemos, Yeshua vive en nosotros. Nosotros somos ese templo. Nosotros somos ese santuario donde vive Mashiach, donde está Mashiach. Por eso, no necesitamos un templo físico. Por eso no necesitamos irnos a Israel, a Jerusalén, para poder ir a buscar un templo allí. No tenemos que trasladarnos a un país para estar en los lugares celestiales en Mashiach, porque el Elohim nuestro habita en nosotros y nosotros somos ese santuario donde Él está. Por ello es importante que nosotros crezcamos. ¿Por qué? Porque Mashiach no se va a casar con una niña, sino con una mujer. Por ello es importante crecer. ¿Cómo crecemos? Cuando nosotros estamos aprendiendo de la palabra, cuando nosotros estamos
leyendo su palabra, escuchando su palabra. Cuando estamos nosotros orando al Eterno, teniendo una relación íntima con Él, cuando estamos hablando a otras personas de Él, cuando estamos procurando obedecerle, teniendo la alianza de Adonai con su pueblo, estamos en la señal de la alianza. Por eso estás aquí. Por eso estoy aquí. Porque estamos en la señal de la alianza de Adonai con su pueblo. La señal de la alianza es el Shabbat. Y por ello precisamente estamos aquí, en esta señal de la alianza. Y entonces, por eso es importante que nosotros podamos ser maduros, para que podamos ser alimentados no solamente con leche, sino que podamos ser maduros, hombres maduros. Que no busquemos otros dioses fuera de Yahweh, que le demos el lugar que le corresponde al Eterno en nuestro corazón. De todas las cosas, guarda tu corazón. Entonces, cuando nosotros seamos maduros, no vamos a juzgar tampoco. Vamos a darle ese lugar a quien corresponde, que es el Eterno. No vamos a juzgar. No vamos a hacer división viendo al hombre, porque todos somos siervos de Yahweh. Nadie es más, nadie es menos. Todos somos siervos de él. Y nos está permitiendo a todos participar de su reino, porque Él es el que hizo el sacrificio y somos propiedad suya. Por eso somos de Yahweh. Entonces, que continuemos nosotros creciendo para Adonai, que podamos nosotros ser aquellos hombres maduros y que el Eterno pueda decir, puedo darte alimento sólido y lo vas a soportar, porque los apóstoles se alimentaban con alimento sólido. Ellos recibían alimento sólido y ese alimento permaneció hasta el fin de sus días y les dio todo lo que necesitaban y toda esa emuná. ¿Por qué? Porque somos lo que comemos. Y así de esta manera, al comer a Mashiach, al comer la Torá, al beber su palabra, lo que es Él, y al comer su cuerpo, podremos nosotros entonces asimilar lo que es el reino de Adonai. Y entonces no ver divisiones, no ver separaciones, sino ver un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe. Baruch Hashem.